no es que va incrementándose, es el 3%, es el 3%. Pero acá te quería decir algo. Y la provincia de Buenos Aires también hizo lo suyo para variar las reglas de juego. Porque antes el impuesto, a quien tenía la tasa del 3%, ahora tiene una tasa del 5%. Y estas son las cuestiones que sí tienen que ver. Que no debe haber generado el efecto inflacionario de estos tiempos, ¿no? Obviamente. Pero yo dividiría esto, le sacaría la responsabilidad en esto solo al Estado de la inflación, porque no es el que produce esa inflación. Y es mentira que un productor tenga que decir, yo me tengo que cubrir los impuestos, porque los impuestos los tenía antes. Ajá. O sea, salvo que le cambien las reglas de juego en el medio, ¿qué hace a veces el Estado? Dice, bueno, yo ayudo bajando el IVA. Para, Amado, pues no quiero que sigas porque después se me olvida. Vos en algún momento fuiste empresario, tuviste que administrar un hotel. El empresario está con un fin de lucro, no un fin solidario. No, obvio. Y tampoco un empresario se pone en empresario para pagarle impuestos al Estado. El empresario va por un fin de lucro, por lo tanto, él quiere maximizar su ganancia. Lo puede hacer haciendo valer más su activo o mejorando su activo. En ese caso tiene que invertir. Por ejemplo, quiero ganar más plata en este hotel, bueno, pongo mejor servicio de cocina, mejor servicio de desayuno, mejor servicio de cama. O construyo una pileta climatizada. Entonces levanto los precios. Vos lo que querés es ganar plata. No está mal que un empresario quiera ganar plata, acá y en cualquier parte del mundo. No, obvio, no. Para eso está el Estado. El Estado le sirve que gane más dinero. Pero claro, al Estado le sirve que el tipo quiera ganar más. El problema, y no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de inflación, el problema es que la inflación, este flagelo que es la inflación, tiene mucho que ver el empresario, no el empresario común, porque no es el que forma precios. El empresario que tiene que mandar una lista de precios nueva a sus comerciantes y que en realidad no le pasó nada todavía, pero tiene información, por eso se cobra mucho la información y por eso los que generan, y a veces generada la información, lo que se le dice una corrida o una rosca, esa información la transmite al precio, y como tiene por lo general mercados cautivos o mercados que no tienen mucha flexibilidad a la oferta y la demanda, entonces ya manda, y eso es lo que no está bien. Cuando manda esa lista de precios. En Estados Unidos es delito eso. Acá también ha pasado en la época de los 90, cuando había mucha inflación, se quiso hacernos, obviamente nunca nada terminó en nada serio, pero ¿a qué voy? El Estado tiene que procurar que todos los empresarios, comerciantes, cada vez ganen más dinero. Porque si ganan más dinero ellos, hay más impuestos y menos necesidad de financiamiento. Y el Producto Bruto Nacional, que es el Producto Bruto Interno, que es esto que es un número que se ve, que nosotros somos ricos o pobres como país en función de lo que es el Producto Bruto debido a la cantidad de gente, crece más. Obviamente que el mercado interno tiene un límite y la exportación es la otra salida. Me parece que cuando hablamos de estas cuestiones impositivas y cuánto es la presión, reitero lo que dije antes, la claridad en el horizonte de seguridad jurídica. Obviamente que si se pueden mejorar los procesos y el marañado, pero como nosotros decimos los contadores, que por lo menos que lo que está no lo cambien. En una época había un índice de resoluciones, que había una resolución por día de la FIP cambiando alguna cosa, y a veces ha llegado a 1,8. Entonces quiere decir que hay 1,8 resoluciones por día de la FIP para aprender. Entonces, esta es la cuestión difícil. Entonces, lo que necesitamos tener es reglas claras de juego, progresividad en los impuestos. Hoy Explicale qué quiere decir progresividad. Bueno, justamente lo que está pasando hoy, que no sabemos lo que se votó ayer exactamente en el Congreso, que votaron los senadores, de todos los colores lo votaron, que es el impuesto a los bienes personales. Era el impuesto que aquel que tenía bienes por más de un valor, que originalmente nació por los 100.000 pesos cuando el dólar era 1 a 1, hoy estaban los 300 y pico de mil pesos, paga alrededor del 1% de su patrimonio. Esto es un impuesto que en algunos países se llama impuesto a la riqueza. En realidad tener 300.000 pesos en este país no es riqueza. No es rico. Pero bueno, ¿qué era lo que había que cambiar para actualizar? Lo mismo que dije antes, no cambiar nada del impuesto, no cambiar ni la alícuota, no cambiar nada. Actualizar esa base,
que si en algún momento era de 100.000 pesos dólar, por tomar alguna referencia, o si eran 2 autos, que ahora sean también 2 autos o 100.000 dólares. Esa es la permanencia de las reglas de juego. ¿Qué hicieron en el Congreso, en el Ejecutivo? No sé quién es Estás entrando en lo que se conoce como precios relativos. No, porque una vez mi vieja le dice a mi viejo, vendé el Falcon porque con eso compras un departamento. Esto no es para toda la vida. Hay un error acá, pero aprovechémonos del error. No, bueno, sí. No, pero viejo, vendiendo el Falcon se compraba un departamento en Avellaneda. No estoy hablando exactamente de eso. Estoy hablando de que el impuesto tiene que seguir a la economía. El impuesto tiene que seguir a la economía. Y la economía sí, que era que antes 100.000 dólares eran 100.000 dólares. No te digo cambiar nada. Pones 100.000 dólares, pues no quise hablar del dólar, por eso. Claro. Quise hablar de un bien. O que quien tenía 2 departamentos tenía que pagar, bueno, que ahora sea lo mismo. El problema es que ahora, al quedar muy bajo el piso, todo el mundo pagaba bienes personales y parecía que el impuesto a la riqueza era un impuesto más dentro de toda la maraña. Claro, es que el Estado necesita financiarse como cualquier actividad. Vamos a la... Claro, pero ojo, porque esto incrementa la presión fiscal, no porque haya más impuestos, sino porque este piso no se actualizó. Porque estos 300.000 no se llevaron a 1,5 millones. Porque entonces, si yo digo 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, no todo el mundo tiene patrimonio por 1 millón de pesos, por 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a hablar de la progresividad. La idea es, la progresivo es, que quien menos tiene y que dedica todo su sueldo a consumir, no pague ni ganancias ni bienes personales, porque bastante impuesto paga con el IVA, ingreso bruto, con consumir. Y que aquellos que han tenido la suerte o la inteligencia o la herencia, la picardía, la herencia, mataron al viejo, de acumular riqueza, paguen más. ¿Por qué? Porque el impuesto, una de las bases fundamentales es la equidad. Bien. Entonces, este es el progresismo. En lugar de actualizar ese importe, según tengo entendido por los borradores, la ley ¿qué hace? Meter a más gente adentro. Sube algún importe, pero baja la alícuota. Quiere decir que el que tenía 10 millones de dólares, antes pagaba el 1%, ahora va a pagar el 0,5%. Entonces le sacamos progresividad al impuesto. ¿Por qué? Porque los de abajo, está bien, van a entrar menos, muy poquitos menos. Van a llevarlo de 300 a 800 mil. Pero va a seguir pagando, el que tiene poco va a seguir pagando casi lo mismo. Ahora, el que tiene 10, 20, 50, 100 millones, 500 millones, paga menos. Claro, esto, porque pensemos que esto lo tiene que hacer el Estado para financiarse, para hacer ¿qué? Salud, educación, justicia, seguridad, infraestructura. Exactamente. Esa es la finalidad. Y en definitiva está distribuyendo en una pirámide cada vez más achatada, donde más gente entra en la base. Y la idea es que la pirámide, tiene esto un equilibrio, sea como un triángulo equilátero, donde haya una proporción de gente que está en la base, que paga solo por consumir impuestos, en el medio hay una parte importante y en el pico de la pirámide la parte Esto que más pasa paga. En todos los países, incluso los países capitalistas. Cuando fue el drama del 2008, que se ocasionó a partir del quiebre de Lehman Brothers, el problema en Francia justamente era que se aumentó este impuesto a la riqueza. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, los franceses son muy prácticos. Hay que ayudar a la República Francesa. Bueno, aumentamos los impuestos ¿quiénes tienen que ayudar? Claro. Los ricos. Claro. Los ricos no les afecta que le saquen un poquito del patrimonio en este concepto. ¿Qué hicieron muchos? Se fueron a otro país, se quisieron mudar de países. Bueno, quiere decir al nivel de análisis que ellos hacen de los impuestos. Los impuestos de la base de la pirámide no lo tocaron. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver la economía, que se restringe el consumo y no funciona. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan porque 1:30 nos tenemos que ir. Y vos también tenés que volver a la universidad para viajar. El nuestro es un país diverso, pero el mundo en general es un país hay enormes diversidades. Nosotros estamos sometiendo a las pymes a pagar casi los mismos impuestos que una empresa grande, cuando sabemos que las pymes tienen menos cintura, menos agilidad, son rehenes de algunos proveedores. Sergio Massa está proponiendo una ley pyme para desafectar a ese sector de una carga fiscal que después hay que mandársela a los de arriba, porque si no desfinanciamos el Estado. Ese es el otro problema. Efectivamente hay que diferenciar a la hora de cobrar impuestos una pyme de un ciudadano común y de una empresa multinacional.
Yo creo que sí, y no solo a las pymes, digamos. Acá hay un problema gravísimo. Esto es importante porque en la costa somos todos pymes. Sí, yo te diría que hay un problema gravísimo en nuestro país, que es un problema que tienen por lo general los latinoamericanos, que se ha trabajado muchísimo, ha cambiado la matriz, que es la evasión. Lo complejo y todo lo que hablamos hoy genera evasión. Sí, claro. Es lineal. Entonces, aquel que está en blanco, trabajando en blanco y ganando, no sé, 35.000 pesos, porque tiene un muy buen sueldo, un profesional, un médico, 40.000 pesos, tiene que, por ahí tiene los mismos ingresos que un monotributista, que negrea algo de, por decirlo en criollo, algo de la facturación, y la carga impositiva de uno y de otro es tremendamente diferente. Ahora, el proceso de meter a todos y de alivianar para todos es un proceso muy difícil, porque siempre alguien va a afectar. Y en esto es lo mismo que pasa con las pymes y con las grandes. Hay pymes, por lo general, y antiguamente era mucho más, y esto también se está cambiando la matriz, que trabajaban en ese mundo informal, y yo lo llamo en un subsidio indirecto del Estado, o sea, la menor presión fiscal venía por ese lado. En cambio, las empresas grandes, si bien dicen, obviamente, evaden de otras formas, Panamá, Seychelles, estas cuestiones, giran utilidades, la pyme las utilidades las gasta acá. Tienen otra escala, le llaman los economistas de movimientos, tienen otra escala de evasión. Pero, básicamente, los pymes tenían que encontrar ese recurso. Incluso es sabido que cuando venía un inspector acá, la vista la hacía así, no muy detallada, porque si no, todos nuestros vecinos se veían afectados, mis clientes se veían afectados por esta presión de si tenían que tributar todo, no podían trabajar. Ahora, obvio que es necesario, pero yo creo, esto es una opinión muy personal, creo que se necesita una ley PYME que genere más, que limpie todos estos impuestos maraña, como lo llamaste vos, que los reduzca, pero a la vez tiene que tomar un compromiso, tanto el sector PYME como la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, de controlar y que no genere presión fiscal, sino que el control sea verdadero con menor presión fiscal. Porque ahí devolvemos a la equidad. Vos fíjate, uno de los problemas de este país es la generación de empleo. Nos decía el presidente de la CAME que de cada 10 personas empleadas en la Argentina, 8 pertenecen a una PYME. ¿Cuántas de ellas en negro? Entonces, si el tipo le paga a los 8, se funde. Entonces, en vez de pagarle a 8, le paga a 4 y 4 tienen negro. Entonces, el tipo le quiere pagar a los otros 4, pero no se funde, no le alcanza, porque es una pyme. Entonces, estos son los temas que tenemos que resolver. ¿El concepto cuál sería? Que los 8 puedan estar en blanco, que la carga fiscal hacia esos 8 sea el equivalente de por lo menos, no sé si a 4, pero por lo menos a 6. Bueno, Massa está proponiendo que por cada pyme, no sé muy bien cómo es el esquema, el Estado le aporte 9.000 pesos por trabajador, que le permite al tipo tenerlos a todos en blanco. Sí, digamos, en eso hay muchas opiniones. Yo creo que todos los procesos estos de devolución o de financiación siempre son difíciles. Si bien hoy la tecnología permite muchos de estos controles. Ahora, lo que quiero, Amado, que quede en el oyente clarito. Claro que un kilo de asado puede valer más barato si le sacamos carga fiscal. Porque el asado debe tener hoy casi un 40% de carga fiscal. Es muy difícil decirlo así, bueno, ¿no? Pero porque parece que no siempre es un 40, supongamos en la media del 25, depende. Bueno, porque 30%. Si decimos, es muy difícil. Bueno, vamos a suponer en promedio que el asado tiene un 30% de carga fiscal. Vos podés comprar el asado